Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un gusto tenerlos acá. Vamos a tener en esta charla con ustedes la compañía de Fernando Martínez Cos. Fernando es socio en el despacho Digital Signature, especializado en materia de derecho fiscal y tecnologías de la información. Integrado más de 29 años de experiencia en temas tributario y fiscales dentro del Servicio de Administración Tributaria, perdón. La charla del día de hoy es Retos y novedades de la Agencia de Transformación Digital y el Servicio de Administración Tributaria SAT para este 2025 en las industrias de retail, comercio electrónico, tecnología, industrias digitales, servicios públicos, logística, transporte, automotores, telecomunicaciones, servicios financieros, inversión y divisas. Entonces vamos a tener este espacio, más o menos en unos 30 minutos tendremos una sección de preguntas también. Y también los pueden ir poniendo en el chat. Cualquier persona que desee hacer alguna pregunta en el chat puede ir poniendo sus inquietudes. Así que, bueno, perfecto. Vamos para adelante. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Como bien comentaste, el día de hoy pues vamos a tener la exposición del licenciado Fernando y pues le cedo la palabra y iniciamos. Excelente, muy buen día. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los clientes actuales de Stella y a quienes estén pensando hacerlo. La charla del día de hoy vamos a hablar de la novedad que tenemos en esta administración. Y cuando me refiero a esta administración es pues desde la naciente gestión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se planteó un cambio que pues consideramos es relevante para, pues sobre todo para los sectores a los que nos estamos dirigiendo, sobre todo para que puedan visualizar y focalizar en la implicación que puede tener esto dentro de sus negocios. En este sentido vamos a tocar varios temas. Y quisiera, Erika, que me fueras ayudando y vámonos directo a la lámina que hablamos de la recaudación. Vamos a hablar primero del contexto en el que nos estamos moviendo en este año. Concretamente, la presión tributaria para el Servicio de Administración Tributaria es fuerte y de hecho esta semana pues, se nos dio a conocer que la recaudación creció 10.1% y concretamente se movió el 7% en materia del impuesto sobre la renta y el 20.1, perdón, en materia de IVA. Esto nos habla de la presión que se está ejerciendo a los contribuyentes y de la forma en la que esto va a ser posible. Aquí sí quiero contextualizarlo. Esto tiene una fuerte carga del proceso de digitalización, automatización que ha tenido el Servicio de Administración Tributaria durante ya casi 25 años. Es decir, estos resultados son factibles por el manejo de los datos que se está haciendo dentro de la administración tributaria y que permiten llegar a todo esto. Aquí la pregunta que hay que hacernos es, ¿y esto a quién le está impactando? Sí, nos vamos a la siguiente, Erika. ¿A quién le está impactando? Concretamente estamos hablando de poco más de 65 millones de contribuyentes, que son quienes están siendo impactados con esta situación. Y aquí me refiero a contribuyentes que pueden ir desde el gran sector de sueldos y salarios hasta el sector de grandes contribuyentes, que estamos hablando de cerca de 14,000 grandes contribuyentes, que es en donde hay una presión muy específica para lograr los resultados recaudatorios que se están buscando y que pues acabamos de concluir en el mes de marzo la presentación de declaraciones anuales de personas morales. Este hecho, el primero, que es la presentación de declaración anual que se junta con la de persona física, nos lleva justamente a la reflexión de qué riesgos el que ahorita puede tener una empresa en materia de datos. Si me ayudas, Erika, con la siguiente, por favor. Los riesgos son muy fuertes y son muy severos. Aquí básicamente, pues a partir de lo que del modelo, cómo se ha venido transformando con los años. Concretamente, ya tenemos un modelo que se basa en el uso y manejo de datos que son generadas por los contribuyentes, las empresas, tanto las personas físicas o morales,
que es entregado al Servicio de Administración Tributaria. Este gran cúmulo de datos a lo que lleva es a realizar un proceso de gestión y gestión de riesgo vinculado con los datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Y aquí llamaría su atención en el cambio de modelo. Es decir, venimos de un modelo que estaba privilegiando los actos de fiscalización, y cuando les digo los actos de fiscalización, este es el último acto que ejerce una autoridad tributaria en cualquier parte del mundo, y va cambiando con el uso de datos o con esta estrategia de digitalización que arrancó hace 25 años, cómo es que migra a un proceso en donde la detección de los cambios en materia tributaria o del comportamiento del contribuyente, pues ya no está tan centrado en una visita domiciliaria o en un acto de fiscalización. Está muy enfocado en detectar con nuevas tecnologías y con información en tiempo real, en detectar conductas que puedan ser anómalos. De ahí estos datos que son extractados de datos públicos, datos que pues todos tenemos acceso del Servicio de Administración Tributaria. Aquí lo que les quiero reflejar es este cambio, cómo se ha dado. Y ya les anunciaba yo al inicio de esta charla y cómo va a cambiar este modelo especialmente en materia tributaria. Concretamente, para este año tenemos a un nuevo actor. Este nuevo actor es la Agencia de Transformación Digital. Este nuevo actor, que para efectos de nuestro país es nuevo, sí les quiero comentar que no es un actor novedoso, nada novedoso, sobre todo porque tiene sus orígenes en el Brasil. En el Brasil al menos es en donde personalmente yo lo ubico, y lo ubico bien, que es en donde permitió hacer todo el tema de la nota fiscal. Nace por la potencia que tiene una institución poderosa, con acceso a tecnología, con acceso a datos, que permite articular las diferentes informaciones que se están generando dentro de las estructuras públicas y que son solicitadas a los ciudadanos para ser entregadas al gobierno. Pero aquí vámonos un poco a la historia de estos ya casi 25 años de evolución digital en México. Concretamente, el gran reto que ha tenido el gobierno mexicano es cómo facilita y simplifica la interacción del ciudadano con el gobierno. Esto pues inició desde el año 2000. Es un esfuerzo que arrancó con este tema que siempre ha sido una demanda ciudadana y una demanda del contribuyente de cómo simplificar la interacción, y ha tenido diferentes estadios que concretamente llegaron a plantearse la posibilidad de que pudiera haber un gobierno cercano y moderno, ¿sí? Esto hace 2 gestiones o 2 administraciones, en donde simplemente se llegó al carecer de una figura dentro de la administración pública que articulara todos estos esfuerzos. Escasamente lo que se logró fue tener un portal con ligas que permitían vincular la interacción del gobierno, y se quedó ahí. A partir de ahora, ¿sí? A partir de noviembre de este año, pues ya tenemos dentro de la Administración Pública Federal a esta Agencia de Transformación Digital, y que nace el 28 de noviembre del 2024 y que ha tenido una actividad bastante intensa durante estos primeros 3 meses de este 2025. ¿Por qué? Porque ha ido dando pasos de manera frontal hacia lo que es uno de sus objetivos, que es normalizar o estandarizar los mecanismos de interacción con el contribuyente que tienen su origen justamente en la identidad que tiene el contribuyente con la Administración Pública Federal. De ahí fue que a partir del 6 de febrero se generaron los lineamientos de operación de la llave México, y que hoy nos llegan a tener ya incluso a una institución perfectamente articulada dentro del gobierno federal. Esta institución, ¿qué va a ser? Concretamente va a ser la responsable de articular la política digital. Si me ayudas con la siguiente, Erika, va a articular la política digital y sobre todo tratar de mitigar los temas que se tienen de interacción con los ciudadanos
básicamente centrada en un eje que le vamos a llamar la homologación de procesos. Estos procesos que son diferentes dependiendo de la dependencia con la que ustedes tuviesen interacción, pues eran los procedimientos, eran los requisitos y era la redundancia y los tiempos que tenemos. Y los ejes sobre los cuales se va a desarrollar esta agencia de transformación digital es el desarrollo de una política digital, la conducción en materia tecnológica y los protocolos de seguridad que va a tener el gobierno federal. Esto déjenme ejemplificárselos así. Cada dependencia de gobierno, incluido el Servicio de Administración Tributaria, establecía sus políticas y procedimientos de interacción con el ciudadano. Hoy, al tener a un ente público que lleva a cabo acuerdo directamente con la Presidenta de la República, estos cambios pues van a estar ya coordinados y regulados y nos lleva a una sinergia diferente de interacción con el gobierno federal que va a tener varios estadios. Si me ayudas con la siguiente, Erika, uno de los estadios que vamos a tener y que vamos a vivir durante los próximos meses en todo nuestro país es una identidad digital. Esta identidad digital va a estar conformada por varios elementos. Concretamente, dentro de la Secretaría de Gobernación, que son los dueños de la información de la clave única de registro de población, van a empezar a interactuar con las diferentes dependencias de gobierno de forma tal que se lograr contar con un mecanismo de autenticación único. Hoy pues tenemos un mecanismo de autenticación y ahí quiero llamar fuertemente su atención a estos esquemas que se vivieron dentro del Servicio de Administración Tributaria, que básicamente son dos, que es la creación de una contraseña y el uso de una firma electrónica avanzada, pero solo con uso tributario. Con la creación de esta agencia, esto se amplía. Y aquí es en donde vienen los riesgos fuertes. ¿Por qué? Pues porque hay que tener y prever esquemas y formas en las que se debe de proteger la interacción que va a tener la empresa. Concretamente, la forma en la que se identifica la persona moral con cada una de las diferentes dependencias de gobierno, de forma tal que se logre una interacción segura. Sobre esta lógica, hay que ver el tamaño sobre el cual esto se va a llevar a cabo. Aquí concretamente, si me ayudas con la siguiente, Erika, hay una línea de tiempo y un programa federal de simplificación. Este programa de simplificación abarca cerca de 7,000 trámites que se pretende evolucionar y que se pretende cambiar. Concretamente, el primer reto está en este año 2025, en donde se pretende la habilitación de más de 1,400 trámites que se pretende que sean simplificados y facilitados en la interacción del contribuyente. Esto incluye al propio Servicio de Administración Tributaria. Y este reto lo vamos a tener pues desde este año hasta el cierre de esta administración en el 2030, que es donde vamos a tener cambios paulatinos. Y ahí es en donde nuevamente llamo su atención a los cambios que se van a ir dando con este programa de simplificación, en donde sí basta decir que toda esta interoperabilidad y todos estos cambios que se están buscando van a tener un impacto fuerte, un impacto severo en la forma en la que interactuamos con el gobierno federal. ¿Dónde empieza esto? Concretamente empieza con la llave MX. Hoy ya es posible, si me ayudas con la siguiente, Erika, hoy ya es posible con esta llave MX crear un mecanismo de interacción, ¿sí? Concretamente con 3 factores, la CURP, el número de celular y la contraseña, crean la identidad digital de la persona física, pero también la crea de la persona moral. Ahí es en donde quiero llamar su atención nuevamente a los esquemas de interacción que estemos previendo llevar a cabo para que el responsable de interactuar con el gobierno federal lo tengamos plenamente identificado o desarrollemos esquemas al interior de la empresa que permitan garantizar este proceso. Aquí sí quiero compartirles la experiencia que han tenido algunas empresas en el manejo de la firma electrónica avanzada,
en donde aun cuando existe un representante legal nombrado, llega a haber severos problemas de seguridad de la información por cambios que se puedan llevar a cabo y por el conocimiento de estos elementos. En esto que suena muy bien, porque estamos hablando de simplificación y facilitación, tiene al interior de la empresa un gran reto de la forma en la que esto pueda ser administrado y gestionado, y que ya lo empezamos a vivir. Concretamente, ¿dónde lo empezamos a vivir? Con el Servicio de Administración Tributaria. Aquí, bajo el paraguas de esta agencia de transformación digital, si me ayudas con la siguiente, Erika, ya empezaron los cambios tributarios. Esos cambios tributarios, ¿en dónde estuvieron? Concretamente con el cambio del portal, el portal del Servicio de Administración Tributaria, que sin previo aviso, nuevamente para nosotros lo comentamos, se dio el cambio del portal, en donde pues sí se enfrentaron severos problemas por parte pues de los especialistas que están en la materia tributaria. ¿Por qué? Porque empezaron a interactuar con un portal en donde no se previó un proceso de transición del portal que fue hasta febrero, el 12 de febrero, y lo que entró en funcionamiento el 13 de febrero de este año. No hubo un proceso de transición, simplemente se dio de baja el portal anterior, se da de alta este portal nuevo, se hace un cambio de la interacción con el contribuyente y de ahí una serie de problemas se empezaron a vivir. Entonces ahí ese es uno de los primeros cambios que paulatinamente estamos viviendo. Ya vivimos el proceso de presentación de declaración de persona moral. Ahora estamos viviendo el proceso de presentación de personas físicas y ya tuvimos el 1 de abril el primer problema, la caída del portal. Es decir, esto que dentro de la política pública suena bien, simplificar y facilitar, en la práctica está enfrentando severos problemas de interacción. ¿Por qué? Porque es tecnología y con tecnología hay que actuar con mucha seguridad y sobre todo con mucha certeza. Y sí les quiero comentar otro de los retos que están previstos para este 2025, que es el lograr este aumento de la recaudación, que ya veíamos que es de más de 10 puntos, con la utilización de lo que se le llama inteligencia fiscal. Es decir, con todo este cúmulo de información que paulatinamente los voy a ir llevando en esta charla, de la forma en la que ésta se está llevando a cabo, cómo es que esta entrega de información que llevamos a cabo a través de una declaración, a través de una declaración anual, como es el caso en este mes de abril, o lo fue en el mes de marzo, o de una declaración provisional, o de estas propuestas que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, a partir de la factura electrónica, se convierten en información real que permite trazar patrones de comportamiento del contribuyente e identificar la forma en la que éste está llevando a cabo su interacción. Hoy es con el Servicio de Administración Tributaria, mañana ya será con el gobierno federal. Y esto, pues en una perspectiva de articulación de acciones, si no tenemos una contraparte dentro de la empresa que permita una gestión equivalente con el gobierno federal, la realidad es que sí estaríamos en un severo problema. Y déjenme darles un ejemplo concreto, sobre todo de nuestros invitados a esta sesión con Estela, que puedan visualizar si tienen interacción de gobierno o con gobierno o son proveedores de gobierno, qué se está previendo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Concretamente, lo que se está previendo es la digitalización de todas las etapas del proceso de interacción con esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que la conocíamos todavía hasta septiembre del año pasado como la Secretaría de la Función Pública. Aquí concretamente lo estamos atomizando muchísimo, lo estamos identificando en 4 grandes pasos. Proceso de digitalización, un padrón de proveedores que ya existía, un expediente digital y el uso de la firma electrónica. Esta firma electrónica que nacerá con esta llave MX y que es en donde, reitero, este llamado de la atención. Dentro de las empresas tenemos que tener plenamente identificado y generar todas estas cadenas de confianza que permitan tener la certeza de que esta información en posesión del personal de confianza dentro de la empresa no nos va a generar ningún problema de seguridad con el acceso a los datos que se está haciendo. Entonces, esto lo tendremos con la Secretaría
de anticorrupción y buen gobierno. Otra de las iniciativas que vamos a tener dentro de la Agencia de Transformación Digital es el Centro Nacional de Tecnología Pública. Es decir, el gobierno federal va a crear sus desarrollos con fábricas de software internamente, así es como se nos está planteando, y a partir de esto va a crear rutinas, va a crear software que va a poder ser compartido a nivel de gobierno federal, de gobiernos estatales y gobiernos municipales. Aquí un punto que es interesante y que sí quisiera yo rescatar de todo este proceso es de estos 7,000 trámites, hacen una reflexión que me parece muy interesante esta agencia de transformación digital, en donde concretamente nos señala los tiempos en los que nosotros como persona física tenemos interacción durante nuestra vida. Y les quiero compartir este dato. Aquí concretamente lo que nos dicen es que una persona física llega a realizar durante toda su vida, es decir, desde que nace hasta que muere, alrededor de 486 trámites en toda su vida, de los cuales 523 son con un gobierno estatal y 144 con el gobierno municipal. Es decir, esta visión que se está teniendo nos parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos plantea el cambio al que vamos a entrar. Es decir, no es un cambio que nace del gobierno federal, que va a impactar en algunos estados y que va a impactar en algunos municipios, pero quisiera que aquí tuviéramos el hilo conductor de la información que va a poderse trazar y que necesita tener una contraparte, en este caso de empresas y personas físicas, que tengan esquemas de control que les permitan ubicar de manera muy precisa estas interacciones con esta llave MX y las gestiones que se están realizando. Aquí sí en nuestra práctica profesional hemos logrado identificar que hay una desarticulación importante, que ahorita la voy a referir un poco más adelante, de cómo es que se visualizan las empresas en todos estos procesos. Y el titular, que esta es otra variable muy interesante, si me ayudas con la siguiente, Erika, ya el gobierno de la Ciudad de México en su momento ya vivió una experiencia. Esa experiencia les permitió crear esta llave MX, que es esta identidad digital. Lograron justamente llevar a cabo temas de innovación y mejora con trámites del gobierno de la Ciudad de México, lograron este portal único, lograron la interacción y hoy el reto está claramente identificado en el gobierno federal. Bajo esta tónica, quisiera plantearles, si ya tenemos una agencia de transformación digital, ¿qué viene para la empresa? ¿Qué es lo que se está gestando? Concretamente viene un nuevo ecosistema regulatorio de datos, en donde toda esta información va a empezar a fluir de una forma, pues yo diría, más articulada y estandarizada. Y tendremos que estar previendo aquí cómo es que vamos a interactuar. Déjenme poner al centro a la empresa, si me ayudas con la siguiente. ¿Y qué cosas ya hemos vivido? Si ponemos al centro a la empresa, vamos a ver que en el ámbito tributario hemos vivido ya un proceso de homologación y estandarización de datos, que es la lógica que trae toda esta agencia, datos que sirvan para el desarrollo de políticas públicas y que en el caso concreto de impuestos, a través de la factura, a través de las propuestas de declaración ya se están dando y que van a empezar a permear al ámbito mercantil y corporativo, código de comercio, concretamente, y en donde va a empezar a haber este intercambio de datos entre diferentes dependencias del gobierno federal, de forma tal que ya hoy es capaz el gobierno federal de interactuar en diferentes ámbitos de gobierno, concretamente en el tema laboral. En el tema laboral y en el modelo de servicios especializados, ya es factible detectar la interacción de un contribuyente con la Secretaría del Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit y, por supuesto, con el Servicio de Administración Tributaria. En esta lógica en donde las empresas ya están interactuando y se está dando este nuevo ecosistema, la pregunta que nos tenemos que hacer es,
y cómo me veo yo como empresa. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como empresa y hacia dónde yo quiero transitar? En este sentido, sí los invito a hacer una reflexión de la situación actual que tienen de sus sistemas. Si pasamos a la siguiente, Erika, la forma en la que estos deben de estar automatizados, ya estamos viendo la iniciativa del gobierno federal, cómo se está automatizando, cómo debe de evolucionar y hacia dónde se debe de ir. Y déjenme explicárselos esto si pasamos a la siguiente, Erika, a partir de lo que es la visión de una empresa dentro del tema tributario. Concretamente dentro del tema tributario, ¿cómo vemos a la empresa? Y concretamente le voy a llamar a las direcciones fiscales. Concretamente las direcciones fiscales, hay que romper el paradigma de ser una dirección tradicional. Una visión tradicional es la que va tomando datos para poblar declaraciones, va cumpliendo requerimientos de información, pero todo esto lo hace con herramientas aisladas. Es decir, por un lado está el tema de declaraciones, por el otro lado está el tema de la facturación, por el otro lado está el tema de la contabilidad, interactuando con despachos, ya sean nacionales o extranjeros, y por un lado va el registro contable y por el otro lado los temas de servicios legados. Así es como funcionamos hoy dentro de las empresas. Esta es una visión que la quiero contrastar con lo que está haciendo el gobierno federal. El gobierno federal ya tiene un ente unificador. Dentro de las empresas tenemos a las direcciones fiscales y que hoy tienen que migrar a ser verdaderos entes que permitan una interacción más eficiente basada en datos hacia todo el interior de la empresa. Y voy a partir de la analogía muy clara de lo que es el ciclo tributario de datos para el cumplimiento tributario. Concretamente, la lógica que existe dentro del Servicio de Administración Tributaria parte de los datos, cómo nacen desde la inscripción hasta la baja del Registro Federal de Contribuyentes. Ahí es en donde lo tenemos. Si me ayudas con la siguiente, Erika, para que quienes nos están acompañando lo puedan ver. Aquí vamos desde cómo se inscribe, aporto datos, cómo genero un comprobante, qué genero de contabilidad, qué declaraciones presento, a qué procesos de revisión tengo y cómo es que salgo. Esta es la lógica que tiene el Servicio de Administración Tributaria y que en esa lógica, si me ayudas con la siguiente, permite generar evidencias de cumplimiento. ¿Con base en qué? En datos. Esta información que estamos aportando nosotros en Digital Signature la hemos dividido en 5 grandes capas que van desde presento y cumplo hasta evado o eludo. Esa lógica es la que se tiene dentro de la administración tributaria. Aquí es en donde habrá que contrastarla con esas evidencias tributarias que ustedes tienen, cómo interactúan con todo el proceso de cumplimiento y con toda una lógica de datos. Déjenme compartirles algunos datos. Ya les hablaba yo del proceso de cumplimiento. Con los propios datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, construimos la siguiente gráfica. Aquí les recuerdo que inscritos en el Servicio de Administración Tributaria hay 2.5 millones de personas morales. Si me ayudas con la siguiente, Erika, por favor. Y las que presentan declaración, que también nos los da el Servicio de Administración Tributaria, pues nos llevó a establecer en una década cómo ha sido este proceso de cumplimiento. Sí quiero decirles que este proceso de cumplimiento no ha sido de lo mejor. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos un cumplimiento del 28%. Estos datos sí quiero precisarles, es simplemente declaraciones presentadas. No necesariamente están filtradas hacia un registro federal de contribuyentes único, pero sí nos hablan de una brecha de incumplimiento. ¿Por qué? Porque tenemos hoy inscritos 2.5 millones de personas morales y solamente en 2024 se presentaron 718,000 declaraciones. Es decir, aquí sí tenemos ya un reto de interacción para saber nuestra contraparte cómo está actuando y cómo lo está haciendo. Y vamos a ver otra de las grandes preocupaciones que tienen dentro de las empresas, que es el tema de operaciones simuladas. Aquí el tema, igualmente con datos del propio Servicio de Administración Tributaria, ¿qué fue lo que vimos? Uno, estamos hablando de que tenemos a 10,905 empresas que están
clasificadas con un rango de riesgo en la interacción con ellos. Pero hay que ver esto, cómo se ha caído y cuántas se están detectando. Si vemos que en el cierre del 2024 solamente tuvimos a 109 personas físicas y 20 personas morales, ¿sí? Perdón, al revés es el dato. No sabemos con quién estamos interactuando. Vimos ya BMX, el gobierno federal sí va a saber con quién está interactuando porque tiene CURP. A nivel de empresas tenemos que tener claridad con quién lo estamos haciendo. Y esto quiero llevarlos con estos datos que son del propio Servicio de Administración Tributaria y que estamos construyendo justamente para efectos de esta charla. Un poco vamos viendo qué pasó con la factura, cómo se movió la factura electrónica. Y estamos concretamente visualizándolos en 10 años de este proceso de cambio de la factura electrónica. Empezamos con una versión 3.2, hoy estamos en una versión 4.0 y tenemos ya la vigencia plena de la carta de porte. Todos estos cambios, en el fondo, ¿qué han perseguido? Cómo recabar datos, articularlos, estandarizarlos y lograr permearlos hacia los diferentes procesos tributarios. Y vamos a hablar de uno de ellos, el movimiento de mercancías. En el movimiento de mercancías, ¿qué ha sucedido? Si hay algún interés por parte del Servicio de Administración Tributaria, este está vinculado con el transporte de bienes y la provisión de servicios. El primer paso, ¿dónde se dio? Con el transporte de mercancías. Esto es una lógica que no es privativa de México. Y más ahora que hablamos de este tema, de este cambio de modelo de comercio exterior, pues al interior de nuestro país la lógica estuvo centrada en la cadena de traslado de mercancías. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Erika. Esa lógica en dónde estuvo. ¿Cómo hay materia prima? Esa materia prima, ¿qué lógica tiene? Pero una lógica basada en datos. Y esos datos al final del día, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a tener a un consumidor final. Esta lógica de datos, aplicándole información, o más bien obteniendo información del contribuyente a través de la carta de porte y aplicando tecnología, ¿a qué nos lleva? Si me ayudas con la siguiente, a la trazabilidad de mercancías. Esta trazabilidad de mercancías, con la recopilación de datos que se hace en la carta de porte, ¿qué permite? Permite la identificación de algo que es muy importante para una administración tributaria. Insisto, esto no es privativo del Servicio de Administración Tributaria. Esto es algo que en el Brasil, en el Perú, en Ecuador, en varias instancias latinoamericanas ya se lleva a cabo. Y yo diría que quien lo tiene más depurado es la Receita Federal en el Brasil. Hacen la verificación y recopilación de datos con soluciones de inteligencia artificial, de forma tal que la administración tributaria es capaz de identificar cómo se están moviendo estas mercancías. Y si estamos en un ámbito de retail, de comercio electrónico, pues esto se exponencia. Y ahí es en donde tenemos un severo riesgo. Y otro de los puntos a donde también quisiera llamar su atención es al uso de los datos para el sector financiero. En este sector financiero, concretamente, el comprobante fiscal digital por Internet tiene 12 apartados. Esos 12 apartados que permiten captar información y asociarla a el ente que lo emitió, en este caso sector financiero, pero también a quienes están recibiendo un beneficio, ya sea por intereses, ya sea por un premio, ya sea por un pago al extranjero. Ojo, tengan mucho cuidado con esos pagos que se hacen al extranjero porque deben de venir acompañado con un comprobante de retenciones e información de pago. Aquí lo que están viendo son esas 12 modalidades que se tienen. Y en donde debe de existir un comprobante que esté acompañando todo el proceso o esa trazabilidad que ya vimos en mercancías, también la tenemos asociada en este comprobante de retención de pago y que todo esto pues ha venido siendo depurado por el Servicio de Administración Tributaria. Y quisiera cerrar este apartado con el tema del comercio electrónico. Concretamente, el comercio electrónico tiene diferentes instancias sobre diferentes formas, donde concretamente tenemos una norma
una norma de comercio electrónico que permite identificar las características básicas que debe de tener un portal que pretende interactuar, en donde sí quisiera centrar su atención en el punto 6, clasificación de productos y el precio expresado en moneda nacional. Son dos elementos que, junto con las condiciones de pago y entrega, generan la trazabilidad de una mercancía en el mundo del comercio electrónico, que si lo combinamos con los elementos que acabamos de ver, sin duda nos crea un escenario en donde como empresa tenemos que cuidar esto que nosotros le solemos llamar acá en Digital Signature mapas regulatorios de datos que permiten una interacción adecuada con el uso y con la potencia de tecnología, ya no solo del lado de la administración pública, sino del lado de la propia empresa, de forma tal que logremos tener un escenario no tan desproporcionado, porque la administración pública, con toda la interacción que pretende lograr esta agencia de transformación digital, junto con la información que nosotros estamos aportando, de no tener esos espejos. En materia de control de datos, sí estamos ante un escenario poco complejo. Para cerrar esta charla, quisiera compartirles algunas recomendaciones. La primera de ellas está vinculada con que tengan a su personal bien capacitado. Hay que tener muy claro todos estos cambios al final del día. Si no tenemos personas con el perfil adecuado para estar haciendo todas estas interacciones ahora con el gobierno federal, estamos ante un gran riesgo. La facturación y esos datos que estamos dando día a día, cuídenlos. ¿Por qué? Pues porque son los elementos que estamos dando en esta lógica de interacción, y con estos ecosistemas regulatorios de datos, pues estamos en un severo riesgo. Y pues evidentemente desarrollen análisis de riesgos internos. Es decir, esta información que estamos generando, ¿qué tanto permitiría o qué tanto riesgo regulatorio yo podría tener? Y que estén vinculados con estas declaraciones que periódicamente puedan estar presentándose o generándose. Generen esta posibilidad, si me ayudas con la siguiente, Erika, generen esa posibilidad de ir consolidando, no tener de manera aislada todo el proceso de cumplimiento de declaraciones periódicas que tengan. Hay que tenerlo esto muy en cuenta. Tengan acciones de prevención, de cumplimiento, y sobre todo establezcan políticas de cumplimiento. Esto sin duda, pues yo creo que va a permitir tener un escenario diferente, dadas las acciones que por parte del gobierno federal se están emprendiendo en materia de creación, de digitalización y simplificación que se está buscando. Esto al final del día, ¿qué busca? Tener datos. Y esos datos sin duda son los que van a permitir lograr hacer eficiente a la administración pública, y les diría, hay que hacerlo también del lado de la empresa con la potencia de tecnología y la potencia de tecnología que les puedan ofrecer nuestros amigos de Stella. Muchísimas gracias y quedo a la orden por si hay alguna duda. Muchas gracias, Fernando, por esta charla tan interesante. Realmente una información muy detallada y de mucho valor para todos nuestros clientes o clientes potenciales, como tú decías, en México. Te agradecemos mucho por el espacio. Gracias a Erika también. Y bueno, nos vemos en una pronta ocasión. Si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en el chat y luego por correo electrónico les estaremos enviando las respuestas de Fernando. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz día.